Eveno Shalom Alejem, paz para todos ustedes, amigos de Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia. Los saludo desde Ashdod para transmitirles a ustedes las noticias de Israel, desde Israel y en español. Bienvenidos una vez más a su programa. Queridos amigos, es un verdadero honor para mí poder compartir con ustedes estos minutos en este noticiero en el cual estaré abordando temas de trascendental importancia que han sacudido el acontecer mundial en el punto diplomático y también político, por todo lo que han sucedido en los acontecimientos que se han desarrollado principalmente en Nueva York en la sesión de la Organización de las Naciones Unidas. Y de esto es de lo que quiero hablar rápidamente con ustedes. En estos días primero fue Estados Unidos quien clavó el cuchillo por la espalda a Israel a traición. Con premeditación, alevosía y ventaja, la administración de Joe Biden clavó el cuchillo por la espalda a su aliado Israel al anunciar que el gobierno norteamericano no enviará más armamento de ataque a Israel para que ultime, para que elimine por completo a la organización genocida y criminal Hamas, la cual opera en la Franja de Gaza y en Judea y Samaria, lo que también se conoce como Cisjordania, mal llamado. Lo cierto es que primero fueron los norteamericanos los que traicionan a Israel y ahora viene el golpe certero de la Organización de las Naciones Unidas contra Israel, porque ese es su verdadero nombre, Organización de Naciones Unidas contra Israel. ¿Qué es lo que ha pasado en el hemiciclo de la ONU en Nueva York? Es de lo que quiero explicar. Quiero en principio mencionarles que dentro de la ONU existen reconocidos 193 estados. 193 estados son reconocidos por la Organización de Naciones Unidas. Pero hoy prácticamente la ONU le otorgó plenos derechos a la autoridad palestina. Casi reconoció a los palestinos como un estado tal cual marcaría paridad con cualquier otro estado del mundo. Pero este casi marca una gran diferencia, quiero dejarlo claro, una gran diferencia entre la ficción y la realidad, entre la mentira y la verdad, entre lo que es y lo que no es, entre lo que está y lo que no está. Esa es la verdad de lo que ha sucedido hoy dentro de la ONU. Quieren reconocer algo que no existe, que solo existe en su mente, pero no existe en la realidad. Un Estado que no tiene un gobierno constituido de manera organizada, un territorio geográfico determinado y delimitado, reconocido a su vez internacionalmente. Una capital, ni siquiera eso tiene. Lo cierto es que el Estado palestino, entre comillas, hoy prácticamente adquirió a nivel internacional casi el reconocimiento de Estado pleno. Recibió facultades de parte de la ONU como los que tiene un Estado miembro común y corriente. En esta votación, porque hubo votación, hubo una amplia mayoría que respaldó la causa palestina. 143 países votaron a favor, 25 se abstuvieron y 9 se opusieron tajantemente. ¿Quiénes son los países que se opusieron? Estados Unidos, Israel obviamente, la Argentina de Milei, Hungría de Víctor Orbán, el presidente, la República Checa, también Palau, Papúa Nueva Guinea, Nauru y Micronesia. Son los países, los 9 países que con raciocinio dijeron no, nosotros no reconocemos nada a los palestinos. No son Estado y no hay por qué reconocerlos. Perfecto, estas 9 naciones, incluida Israel, votaron en contra de esta resolución de la Organización de Naciones Unidas contra Israel, o también llamada Organización de Necios Unidos. Bueno, ¿qué pienso yo de esto? Si me lo permiten, por favor. La Organización de Naciones Unidas ha demostrado ser hoy, una vez más, la cueva del antisemitismo y de los judeófobos y terroristas más recalcitrantes de la historia. Ya a uno esto no lo puede sorprender, definitivamente, para nada. La situación no es sencilla.
En un determinado momento, el embajador de Israel dijo esto. Gilad Erdan, embajador de Israel ante la ONU, declaró: estamos abriendo la puerta a Hamás. Y llevamos al hecho de que en un futuro también veremos aquí en la ONU a embajadores de ISIS, de Al-Qaeda, de la Yihad Islámica, de Hezbollah, cualquier grupo terrorista. Se le va a ocurrir crear un estado propio a base de bombazos, de ataques, de asesinatos y de masacres, actos terroristas de toda índole, y finalmente va a conseguir lo que están consiguiendo los palestinos. A punta de terrorismo, de muerte, llegan a construir sus propios estados, sus propios países. Esto está sentando una jurisprudencia internacional peligrosísima, peligrosísima, porque les está dando el aliento, les está dando el espaldarazo a los terroristas para que en el mañana, haciendo estas cosas, puedan obtener sus metas, sus fines. Para ellos el fin justifica los medios y la ONU aprueba y aplaude tal proceder, en complicidad con el terrorismo. Y eso lo dejo claro. La ONU hoy ha marcado una línea clara. Su alianza con el terrorismo, su alianza con los terroristas en base a su odio contra Israel y contra el pueblo judío. Lo repito, la ONU es hoy en día, sin lugar a duda, la cueva del antisemitismo a nivel mundial. La organización más antisemita que existe sobre la faz de la tierra. Porque con esto la ONU le está rindiendo un homenaje a los terroristas, vivos como muertos. A los que murieron matando o murieron en el intento de matar a israelíes y a judíos. Este es el premio que le otorga la ONU a los terroristas y la condecoración con diploma y todo al terrorismo mundial. Yo quiero que tomen en cuenta una acción que tomó también el embajador de Israel ante la ONU, lo repito otra vez más, Gilad Erdan, que en algún momento de su discurso, encendido, como es lógico, en el podio de las Naciones Unidas, rompió la Carta Fundacional de las Naciones Unidas. Porque no tiene sentido, porque la ONU está irrespetando sus propias leyes, está irrespetando sus propias reglas, al reconocer prácticamente como Estado a una entidad, a un monstruo terrorista que en base a sufrimiento, a llanto, a sangre y a muerte, ha llegado a donde está. Definitivamente es importante, por favor, que ustedes tomen en cuenta el video que a continuación, in extenso, se los presento, por favor, para que vean qué fue lo que dijo el embajador de Israel ante la ONU. Por favor, vean con detalle este discurso. Después de la victoria de los aliados, nació esta misma institución, las Naciones Unidas, con el fin de cerciorarse de que esa tiranía horripilante jamás volviera a levantar la cabeza. Y hoy van a hacer exactamente lo contrario. Promover el establecimiento de un Estado terrorista palestino liderado por el Hitler del siglo XXI. El Hitler del siglo XXI. En los años 40 el mundo aunó fuerzas para destruir un régimen asesino y hoy, con este giro de guión tan retorcido, ese intento por acabar con el mal se está convirtiendo ahora en una bienvenida a acoger a un Estado terrorista aquí en estos pasillos. ¿Qué diría Churchill si estuviera vivo? ¿Qué diría Roosevelt? Se están retorciendo en sus tumbas. Esta semana, Israel conmemoró la Yom HaShoah, el día de recuerdo, de rememoración del Holocausto. Y precisamente en esta semana sagrada para el pueblo judío, este organismo ha decidido honrar a los terroristas modernos con toda una serie de derechos y privilegios. Los bebés asesinados en los hornos, esto es así como lo rememoran, igual que a los bebés asesinados el 7 de octubre. ¿Cómo pueden ser tan ciegos?
¿Qué es el interés político el que los ciega? ¿Son sus valores distorsionados? ¿O bien alguien les está amenazando el terror diplomático de los palestinos y sus co-conspiradores? Hay muchos aquí. Colegas, la votación destructiva de hoy no solo abre las puertas de las Naciones Unidas a la autoridad palestina que respalda el terrorismo. Si fuera solo eso, aún. Pero es que, como bien saben, la autoridad palestina ni siquiera controla su propio territorio. ¿Saben quién controla Gaza? Igual se les ha olvidado, porque en todas sus resoluciones aquí, desde el 7 de octubre, ni siquiera los han llamado por su nombre. Así que se lo recuerdo. Son los terroristas de Hamás. Pero es que Hamás no solo controla Gaza. Hamás también está acaparando vecindarios, barrios palestinos en Judea y Samaria, lo que ustedes tanto llaman Cisjordania. En todas las encuestas se espera que Hamás gane, arrase en las elecciones palestinas, si alguna vez se organizan. Así que hoy la Asamblea General no solo va a conceder el derecho de la estatalidad a la autoridad terrorista palestina, sino que además van a conceder privilegios y derechos al futuro Estado terrorista de Hamás. Han abierto las Naciones Unidas a los nazis contemporáneos, a yihadistas, genocidas, dedicados única y exclusivamente a establecer un Estado islámico en Israel y en la región, acabando con todo hombre, mujer, niño, niña, judíos. Me pone enfermo. Enfermo, que de aquí a los próximos años van a tener que explicar ustedes cómo, en contra de todo principio moral, en contra de la Carta, hicieron ustedes todo lo que pudieron para regalarle un Estado a un grupo de genocidas masivos, a los Hitleres de nuestro tiempo. Este es el señor. Este es el resultado futuro de la votación de hoy. Este va a ser el resultado de su votación. Yihya Sinwar, próximamente presidente tirano del Estado de Hamás, patrocinado por las Naciones Unidas, por cierto. Y les debe a ustedes su más hondo agradecimiento, a ustedes, Asamblea General. Cuando Hamás llegue al poder, el representante palestino que acaba de hablar aquí, ya saben qué es lo que va a ocurrir, ¿verdad? Le van a llamar a consultas y cuando vuelva lo tirarán de un tejado. Igual que la autoridad, el representante de la autoridad palestina, igual lo mismo que le pasó cuando Hamás en 2006-7 se hizo con Gaza. Y en su lugar, este órgano va a acoger a un representante de Hamás aquí entre sus filas, en sus pasillos, un diplomático terrorista cuyo único objetivo declarado es acabar con el Estado de Israel y con los judíos, igual que su contraparte iraní. Con este nuevo presidente verán aquí a representantes del Estado Islámico, del Boko Haram, estarán sentados aquí con nosotros. ¿Y saben qué? Pues esto va a ser la nueva norma moral que fijarán ustedes hoy, darles los derechos de un Estado a una entidad que ya está parcialmente controlada por terroristas y que va a ser sustituida por violadores y asesinos de niños de Hamás. Es que no hay, es increíble. La medida de hoy recuerda cómo los poderes europeos capitularon ante Hitler. Las Naciones Unidas está castigando a la democracia de Israel para apaciguar a los islamistas de la región y de Irán. Prefieren escogerlos a ellos, prefieren escoger a esos dictadores asesinos. Hoy tienen ustedes la opción entre la debilidad, la verdad. Ustedes están escupiendo los mismos valores que fueron formulados para unir esta organización. Con la resolución destructiva de hoy, están dejando apartado al Consejo de Seguridad, haciendo caso omiso de su decisión y conculcando las propias normas que impone esta organización. La carta se redactó por una razón. La mayoría de ustedes poco les importa. Poco les importa lo que define
y lo que recuerda la Carta. Así que permítanme que les recuerde lo que dice la Carta con respecto de la admisión de nuevos Estados miembros. La admisión, la membresía de las Naciones Unidas está abierto a todos los estados amantes de la paz que acepten las obligaciones que se recogen en la Carta. Y repito, amantes de la paz. 2. La admisión de un estado a las Naciones Unidas vendrá dado por una decisión de la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad. Con la votación del día de hoy, no solo están aparcando al Consejo de Seguridad incumpliendo la Carta, sino que están desprestigiando, desvirtuando el significado de amantes de la paz. Ya saben que los palestinos son precisamente lo contrario de amantes de la paz. Bien que lo saben. Desde que rechazaron el plan de partición de las Naciones Unidas en 1947, que lo rechazaron, lo único que han intentado ha sido destruir a Israel una y otra vez. Son amantes del terror y no de la paz, de todo menos la paz. La autoridad palestina paga salarios de por vida a sus terroristas. Lo tienen en las rúbricas de su presupuesto. Y enseñan el martirio y la yihad en sus aulas. Ensalzan la paz y el martirio. Adoctrinan a sus hijos a que cometan martirio contra los judíos. Y cuando los judíos se defienden, cuando los israelíes se defienden, viene aquí el representante de Palestina y echa lágrimas de cocodrilo, como si no hubiera sido él el que los envió a cometer atentados suicidas. No hay un único líder palestino, nadie jamás que haya condenado la masacre del 7 de octubre, porque son los hermanos de Hamás. Y es así como a quienes son ellos a quienes quieren conceder los derechos de un Estado palestino a una entidad terrorista, mientras tantos de ustedes sean antisemitas, odiadores de los judíos. Les importa poco que Palestina no sea realmente amante de la paz. A pesar de las obligaciones de la Carta, ustedes están aquí hoy para desvelar lo que realmente les importa a la Carta. Cuando hablamos de vidas de israelíes y de judíos, la Carta de las Naciones Unidas es agua de borrajas. Nada. Al ignorar la Carta y conceder a los palestinos los privilegios de la admisión a las Naciones Unidas, lo que están demostrando es que para ustedes la ética, la moral, no es más que un eslogan y por lo que se rigen es por sus estrechos objetivos políticos. Para ustedes, la Carta de las Naciones Unidas es un pedazo de papel inútil y su votación del día de hoy es lo que va a significar. ¿Saben qué es lo que están haciendo ustedes hoy? Están destripando la Carta, conmemorando el peor atentado, la peor masacre de nuestro pueblo desde la Shoah, la del 7 de octubre. Este día va a quedar registrado en los anales de la infamia. Las Naciones Unidas, una organización establecida tras las cenizas de la masacre sistemática de 6 millones de judíos, hace caso omiso de su Carta y está haciendo caso a un Estado genocida que quiere acabar con el pueblo judío. Y quiero que todo el mundo entero recuerde este momento, este acto inmoral. Así que hoy les voy a poner en un espejo. This is your mirror. Aquí está el espejo. Para que vean exactamente qué es lo que le están infligiendo a la Carta de las Naciones Unidas con este voto destructivo. You are shredding the UN Charter. Están despedazando la Carta de las Naciones Unidas con sus propias manos. Eso están haciendo. Despedazándola. Vergüenza debería darles. Gracias, señor presidente. Contundente, plenamente de acuerdo con lo que dijo nuestro señor embajador, ¿verdad? Ante la ONU. Hoy
Lo repito una vez más, la ONU ha demostrado ser la cueva de los antisemitas, de los judeófobos y de los terroristas más recalcitrantes. No sorprende. La ONU es la crema y la nata de la corrupción. Eso es la ONU y del antisemitismo. ¿Por qué oponerse a un Estado palestino? Yo quiero que por favor vean este pequeño análisis que hace un historiador, un antropólogo, un estudioso español que da su opinión sobre lo que es el Estado palestino. Por favor, escuchémoslo con atención, por favor, este analista, me parece importante oírlo. Es un buen momento para propiciar el reconocimiento del Estado palestino. ¿De qué tipo de Estado palestino estaríamos hablando, señor Portero? Y bueno, la doctrina de que la solución del conflicto de la gente que vive entre el río Jordán y el Mediterráneo es una doctrina que viene del año 1947. Es una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. De memoria le diría que es la 181, pero mi memoria es un desastre. Y ahí se establece el principio de dos estados. Israel lo aceptó y meses después, en mayo del 48, se proclama la independencia de Israel y los árabes no lo aceptaron, porque implicaba el reconocimiento de Israel. Ese es el origen del conflicto y ese es al mismo tiempo el origen de la doctrina. Esa doctrina es hoy la de la Unión Europea y esa doctrina siempre ha sido la del Reino de España. El problema es cómo ahora se logra ese Estado palestino, que el último gran intento fue el año 2000, el último año de la administración Clinton, donde se llegó realmente a un acuerdo sobre el reparto, pero al final el líder palestino, Yasser Arafat, lo que vino a decir es, mire, estamos todos de acuerdo que esta es la solución, pero es que ya no hay una cohesión en la sociedad palestina que lo respalde. Ya entonces se había roto la sociedad palestina entre los islamistas de Hamas y los nacionalistas de Al-Fatah, hoy al frente de la autoridad palestina. Cuando decimos reconocer un Estado, primero hay que preguntarse qué Estado, qué territorio, qué sociedad, qué gobierno. Vamos a reconocer a la autoridad palestina. En el año 2005 Israel se retiró de Gaza y le entregó a la autoridad palestina el control de Gaza. Meses después, Hamas había liquidado a la autoridad palestina, los había matado o los había expulsado e impuso lo que hemos llamado el Hamastán, es decir, un Estado independiente controlado por los islamistas. ¿Qué queremos reconocer? Una cosa es nuestra voluntad de reconocer y resolver, porque la causa palestina es una causa legítima. Pero hoy día los palestinos no tienen la unidad suficiente, no tienen un gobierno que se pueda hacer cargo de nada. Por lo tanto, será un acto virtual. Podemos reconocer Palestina como podemos reconocer el planeta Marte, pero eso no quiere decir nada. Eso, por mucho reconocimiento, no va a transformarse en un Estado ni en un gobierno que de verdad pueda representar a los palestinos. Son los palestinos los que tienen que resolver ese problema. Y a continuación, nosotros encantados, como no, en reconocerlo. Muchas gracias, muchas gracias. Se dan cuenta de la gravedad del asunto. Por eso nosotros, hace un mes y medio, me parece, con Sonia Waters, hicimos un programa, ustedes lo pueden ver en YouTube, que titula No al Estado palestino. Yo les pido, por favor, tómense el tiempo de ver ese video. No al Estado palestino. Lo voy a ligar con este video para que ustedes al final de este puedan conectar inmediatamente con aquel y entender las razones históricas, espirituales, religiosas de todo este conflicto con los palestinos y lo peor, los efectos que tendría en caso de crearse un Estado palestino, lo cual va a llevar a un verdadero desastre, porque es crear a un monstruo para que devore a Israel. Si no siendo Estado, hacen lo que hacen, imagínense ustedes lo que harán cuando lo sean. Como yo lo dije en mi libro Jerusalén y la Tierra Prometida, cuando hablo en el capítulo que hablo acerca del Estado palestino, tomo una frase de Yasser Arafat. Yasser Arafat, extinto líder terrorista de la OLP, que decía: nuestra lucha no es acerca de las fronteras de Israel, estamos contra la existencia de Israel. Y cuando nosotros hayamos creado el Estado palestino, habremos dado un paso agigantado, dijo él, para poder catapultar la destrucción del Estado de Israel. Lo dijo Arafat. Ustedes lo pueden ver en mi libro. Y otras frases más de estos terroristas que a lo largo de la historia se han llenado la boca diciendo que la creación del Estado palestino es solo
un acto de estrategia militar para luego atacar a Israel con todo y buscar apropiarse de nuestra tierra. Porque nosotros, judíos e israelíes, somos herederos de esta tierra. Somos aborígenes de este lugar. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué estuvieron aquí. David, Jesucristo eran judíos e hicieron su historia en este lugar. Pero bueno, así ustedes pueden darse cuenta. La pregunta es, finalmente, es esto. ¿Territorialmente quedará dividido el Estado de Israel bajo la administración de Joe Biden? ¿Territorialmente se va a dividir el Estado de Israel para otorgarles, por ejemplo, la mitad de Jerusalén como capital a los palestinos? A este paso sí. A este paso sí. Eso es lo que pretende la ONU. Imponer por la fuerza un Estado palestino y van a reconocer en las fronteras que les dé la gana. Cuando hayan conformado su gobierno y su aparato legal, porque es necesario tener un gobierno político y también un órgano jurisdiccional, judicial, un poder judicial. Tiene que haber un poder ejecutivo, legislativo y judicial constituido en un marco geográfico, ¿verdad? Con una capital, una bandera, en fin, todo lo que va constituyendo la existencia de un Estado. Porque un Estado es, desde la politología, la sociedad políticamente organizada. Bueno, ¿esto qué va a ocurrir? ¿Qué implicancias va a tener? Mire, a la luz de la Biblia, el profeta Joel en el capítulo 3 dice, versículo 1, porque he aquí en aquellos días, y estoy leyendo el Tanaj, por favor, el Tanaj, porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré regresar de la cautividad a Judá y a Jerusalén, juntaré todas las gentes y las haré descender al valle de Josafat y entraré en juicio contra ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra y echaron suertes sobre mi pueblo. Mire, una de las cosas que aquí la Biblia garantiza es que una vez que hayan constituido el Estado palestino, porque por más que nos opongamos, todo indica que se va a constituir, esto va a traer el juicio de Dios a todas las naciones de la tierra, porque esto va a ser visto por Dios como un desafío directo contra Él y contra su verdad. ¿Por qué? Porque buscará quebrar el pacto que Dios hizo con Abraham, con Isaac y Jacob, el cual se concretizó después de la muerte de Moisés, cuando el Señor le entrega la tierra a Israel en los días de Josué. Y posteriormente el rey David armó la dinastía davídica, siglos después. Lo cierto, lo repito una vez más, es que la creación del Estado palestino le va a abrir la puerta al mundo, al juicio de Dios. Así de simple. Para quienes amamos la Escritura, amamos las palabras de Dios, dichas en el Tanaj, ¿verdad? Entendemos que todo esto va a suceder. Realmente he querido mostrarles en esta primera parte del programa todo lo que tiene que ver con este tema, que realmente no deja de sorprender. Cómo el mundo, pasos tras pasos, van corriendo a catapultar a ese Estado palestino que ponga en riesgo la existencia misma del Estado de Israel. Por favor, continúo después de la publicidad. Muy bien, volteamos la hoja en las noticias, por favor. Quiero hablar acerca de Gaza y de Hamás. Anoche, mientras nosotros estábamos realizando y emitiendo el noticiero, que por cierto el noticiero de ayer, por favor, no es que pierda actualidad. Es importantísimo que ustedes vean el noticiero, el programa de ayer, porque hice una evaluación recontra profunda acerca de la crisis entre Biden y Netanyahu y todas las implicancias que tendrá el que Estados Unidos se niegue a entregarle armamento a Israel. Y me van a entender mucho más ahora que voy a implicar esto. ¿Por qué? Porque el día de hoy hemos tenido un día bastante agitado. Hemos sido atacados por los grupos terroristas Hamás y Hezbollah en paralelo. Esto quiero que lo sepan. Desde el sur y desde el norte nos han lanzado cohetes absolutamente todo el día.
Bueno, quiero decirles esto. Anoche, mientras yo realizaba el programa, preparaba el video y el material para difundírselos, el gobierno se reunió en Israel y por unanimidad, una vez más, por unanimidad, ampliaron, ¿verdad?, la operación en Rafah. Aunque Estados Unidos proteste, grite y se revuelque, ¿verdad?, Israel aprobó seguir con las operaciones militares en Rafah, aunque todavía la siguen llamando operación limitada. Pero minuto que pasa se pone más efervescente y más grave la situación y deja de ser limitada no tanto en la medida en que Israel actúa, esto quiero que se me comprenda, no es tanto en la medida en que Israel está actuando, sino en la forma en la que Hamás está respondiendo ante la invasión de Israel. Esto va a agravar las cosas, van a salir de control, por más de que el gobierno yanqui quiera o no. Bueno, además el Consejo de Ministros de Israel aprobó la renovación de un mandato para que un equipo negociador siga tratando de buscar la vía, la manera, la forma para obtener la liberación de los secuestrados del Hamás. Ok, quiero también, si me lo permite, hacer un énfasis en algo que es importante. Un parte militar de inteligencia desde Rafah me ha dejado muy preocupado. Me ha llegado esta información que es muy importantísima. Lo repito, yo brindo a ustedes información que no comúnmente sale en los medios de comunicación y en este caso, este es un parte militar. Esto es información del ejército. Dice acerca de Rafah, todo está cercado. Nos encontramos con muchos edificios y túneles que están interconectados, que antes no los habíamos visto. Paréntesis. Ya se había notado en anteriores lugares, ¿verdad?, en la Franja de Gaza, cómo las casas de los civiles, comunes y corrientes, están conectadas por medio de sótanos a los túneles del Hamás. Los túneles del Hamás llegan, se conectan con casas de civiles, normal. O sea, un terrorista se esconde, se mete en una casa por el túnel, se va por aquí, por allá, circulan como ratones, con el consentimiento de los mismos civiles, para que lo sepan. Bueno, ahora, este militar anónimo, no puedo dar nombres, dice en su mensaje a sus autoridades en el ejército, les informo a ustedes, a sus superiores, que jamás se reorganizó y esperó con todo listo a que las fuerzas de defensa de Israel entrásemos en Rafah. ¡Wow! Tremendo. Aquí lo que ustedes están escuchando es un informe militar in situ, en el lugar de los hechos, que nos está dejando claramente ver las dificultades en el terreno. Quiero que vean, por favor, dos videos este momento, de lo que están haciendo nuestros soldados en Rafah desde hace 48 horas. Por favor, quiero que vean estos dos videos, cómo se está moviendo nuestro ejército. Por favor. Bueno, ahí pueden ver. El tanque dispara y explosiona algo en el lugar, que donde hubiera pasado la tropa mataba a todos los soldados. Eso es lo que les estoy diciendo. Jamás ha tenido 7 meses. 7 meses se le han dado de tiempo y espacio para que se preparen.
y tomaron ventaja para este momento. Se han organizado, han armado trampas para que el ejército israelí caiga en ellas. Espero realmente podamos golpear más contundentemente a estos terroristas pese a todas las dificultades que nos han sido planteadas en el campo de batalla. Lamentablemente lo digo, por presión de los yanquis, ¿verdad? Nuestro actuar está siendo limitado, cohibido en muchas acciones, pues de lo contrario aceleraríamos ya la destrucción del Hamas rápidamente. Mire, quiero también mencionar otra cosa que me parece importante. Es otra mala noticia. Para colmo de males, un alto funcionario militar de Israel también, no el mismo de la anterior noticia, otro, dice textualmente esto: Hamas ha reconstruido su brazo militar en toda la franja de Gaza en los últimos 3 meses. Increíble. Hamas ha reconstruido su brazo militar en los últimos 3 meses. Es más, se ha dicho todo este tiempo que 4 o 5 batallones del Hamas estaban en Rafah. Ha demostrado ser, no es cierto. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Un gran número de terroristas del Hamas ya han salido de Rafah. Claro. Benjamín Netanyahu había hablado de 4 batallones terroristas, pero el ejército deja claro en el terreno que dentro de Rafah solo hay 2 batallones terroristas que están en el oeste de la ciudad de Rafah. Hay 2. Y otros 3 funcionarios de Israel, militares por cierto, bien informados, confirmaron a los medios de comunicación, esto ya es público, no es de inteligencia, esto ya es público, por favor entiéndase, que ya no hay 4 batallones de Hamas en Rafah y que se han dispersado principalmente a la zona de Khan Yunis y al centro de la misma franja de Gaza. Claro, se han movido, están operando. Por eso Israel, hace 2 noches el ejército no nos dejó descansar, nuestro ejército, porque bombardeó el norte, el centro y el sur de la franja de Gaza. Tuvo que volver a bombardear en lugares donde ya habíamos despedazado al Hamas en la anterioridad. Bueno, para que se dé cuenta, quedan 2 batallones en el oeste y probablemente en la zona de Tel Sultán. ¿Quién sabe? Tal vez algunos de ellos escaparon bajo tierra hacia la zona del Sinaí en Egipto. Eso nos pasa por actuar con demora, pues, por culpa de lo que Estados Unidos no nos dejó entrar en Rafah. Hoy, por ejemplo, Hamas lanzó 10 cohetes desde Gaza, desde la zona de Rafah, contra Beersheba en Israel. Atacó el Hamas. Mire, quiere decir de que están armados. No es de que están ya prácticamente moribundos. Nos estamos dando cuenta que el Hamas está reaccionando. Y esto es muy peligroso. Es más, hoy se ha lamentado la muerte de 4 soldados de Israel. 4 han muerto, víctimas de los explosivos que ha lanzado la organización criminal Hamas contra nuestro ejército en Gaza. 4 soldados israelíes han muerto en este día. Lamentablemente, que su memoria sea en bendición. Bueno, si acá llueve, por allá no escampa. Si acá llueve, por allá no escampa. ¿Qué está sucediendo en el norte de Israel con Hezbollah? Lo de Hezbollah es otro asunto. Lo dije, por información de inteligencia que me fue llegada hace 72 horas, Irán le ordenó a Hezbollah acelerar las operaciones y no importa si llegamos ya a una guerra frontal contra Israel. Esas fueron las palabras de los militares iraníes al Hezbollah. Y con mayor razón, ahora que el presidente gringo, el presidente yanqui, Biden, se niega a entregarle armamento. Con esto encontraron un estímulo los terroristas para atacar a Israel, como lo dije ayer en el noticiero. Han encontrado un acicate, ¿verdad?, para atacar a Israel. Una palanca, un apoyo, un comodín. Bueno, ok. Irán le dio la orden a Hezbollah de dar un paso al frente contra Israel y hacer del escenario libanés de hoy en día el escenario principal
de los combates, ya no Gaza, sin importar que esto lleve a una guerra abierta contra Israel. Porque como lo dijo el periódico Jerusalem Post, Irán está buscando abrumar a Israel mediante ataques en múltiples frentes. Hezbollah enloqueció y golpeó con furia a Israel desde ayer, que nos lanzó 500 kilos de armamento, 500 kilos de explosivos en solo media hora cayeron contra Israel. Y hoy los ataques continuaron y siguen todavía mientras yo estoy haciendo este video. Quiero presentarles, por favor, algo de lo que ha hecho Hezbollah y de lo que también ha hecho Israel. Israel está destruyendo también túneles en el norte. Se sabe, y esto présteme atención por inteligencia, que existen túneles transfronterizos que comienzan en el Líbano y terminan en algún lugar de Israel y en cualquier momento van a salir como ratas por la alcantarilla los terroristas en territorio israelí. Esto puede pasar en la zona de la Galilea. Existen túneles mucho más sofisticados que los que tiene Hamas en Gaza, los cuales Hezbollah construyó con el apoyo de Corea del Norte. Por favor, quiero que vean estos videos que les presento a continuación. Son 3 minutitos, por favor. في هذه الأثناء غارة جديدة ينفذها طيران العدو الصهيوني على مدينة الخيام وتحديدا على مقربة من الحي الجنوبي المكتظ نوعا ما، يعني إلى هذه المنطقة تقع تماما غربي معتقل الخيام في وسط المنازل. من الواضح أن أحد المباني تم استهدافه نتيجة الدخان الكثيف الذي يسيطر الآن على هذه المنطقة. إذا الغارات المسجلة منذ الصباح حتى هذه الأثناء أتت على الشكل التالي: الأحراج الممتدة من بلدة عيتا وصولا حتى بلدة رامية بنحو 14 غارة، غارة على جبل بلاط قرب مروحين، غارة على بلدة يارون، غارة على تل نحاس في منطقة كفر كلا، وهذه الغارة أيضا على مدينة الخيام.
Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, la guerra contra el Líbano es inevitable. Hezbollah está decidido a ir a la guerra. Va a ser una guerra cruenta, cruenta. Lo he dicho hasta el cansancio. Si ustedes creen que la guerra comenzó el 8 de octubre cuando Israel respondió al Hamas por su ataque, estamos equivocados. La verdadera guerra comenzará en el preciso momento en el cual Israel y Hezbollah nos enfrentemos en el norte en una guerra sin cuartel, sin piedad, una guerra despiadada, pero necesaria para nuestra sobrevivencia como Estado y como pueblo. Hoy solamente 9 ataques violentos hubieron desde el Líbano, que el Hezbollah reivindicó, asumió como suyos, como que él fue el protagonista de estos ataques contra Israel. Lo repito, han visto ahí, túneles que han reventado, han explotado. Israel ha tenido que hacer explotar esos túneles del Hezbollah. Ya van casi 300, aproximadamente 300 terroristas libaneses que Israel ha eliminado en este tiempo. Pero no se puede comparar. Ellos son 100.000. Si el Hamas tiene 40.000 militantes en la Franja de Gaza, Hezbollah tiene 100.000 y tal vez más. Además que tiene 200.000 misiles, escuchen bien, teledirigidos, apuntando contra nosotros desde el Líbano y desde Siria. Y muchos de ellos tienen una capacidad de 1,5 toneladas, inclusive de 2 toneladas de explosivos cada uno. Quiero explicar esto. El mundo ha tratado de frenar a Hezbollah, se han tratado de hacer negociaciones diplomáticas y políticas, en especial a través de Francia, para evitar llegar a una guerra en el norte del país. Pero Hezbollah ha rechazado todas las propuestas de paz y de acuerdo que le presentó el gobierno francés. Y dice Hezbollah, con un descaro total, porque claro, apadrinado por Irán y encima alcahueteado por Biden desde la Casa Blanca, que ya es un aliado del terrorismo, ya lo estamos viendo claramente, dijeron esto los líderes del Hezbollah. Hassan Nasrallah, pues yo no lo llamo Hassan, yo le llamo Hassan Nasrallah, dijo textualmente, no retiraremos la fuerza Radwan de la frontera entre Israel y el Líbano. ¿Qué es la fuerza Radwan? Es la élite, ¿verdad?, de este grupo terrorista, el grupo élite de este grupo terrorista. Se dice que solamente Radwan está compuesta por 25.000 a 30.000 hombres súper bien entrenados para la guerra. Estos no son guerrilleritos, no. Son militares, casi militares, son paramilitares, con un nivel de preparación impresionante y que han sido apostados en el sur del Líbano deliberadamente en la frontera con Israel. Hezbollah rechazó la propuesta de Francia en un acuerdo con Israel. Hezbollah dijo claramente, por escrito, que rechazaba la iniciativa de Francia, que incluía 12 puntos para un acuerdo con Israel. Es más, Hezbollah amenaza y dice, con la ayuda de Alá, por eso se llama su nombre, Hezbollah, que significa partido de Dios. Yo lo llamo partido del diablo. Bueno, Hezbollah, el partido de Dios, entre comillas, ¿verdad? Llegará un día, dijo, en que ocupará todos los asentamientos de Galilea y llegaremos a controlar Tel Aviv con un plan organizado. Seguiremos armándonos y alcanzaremos los 300.000 misiles para llevar a cabo ese plan. Lo que el enemigo vio de nosotros hasta ahora no es nada. ¿Hay que tenerle miedo a Hezbollah? No. Miedo no. Pero hay que entender que Hezbollah no es el perro sarnoso del Hamas. Este es un tigre bien domado, pero es tigre. Y sabe pelear. Está muy bien armado. Hezbollah merece por lo menos respeto. Por lo menos respeto. Pero aquí hay un grave problema. Y voy a tocar un punto que me parece necesario que se me entienda. Si nosotros no somos capaces, no solo de neutralizar, sino de exterminar al Hamas, estaremos en un grave problema. Porque una organización tan pequeña como el Hamas, en comparación a Hezbollah y otras, estaría haciendo prácticamente arrodillar a Israel. Por eso Israel no puede parar la guerra.
Jamás no nos puede hacer arrodillar. Imagínense que jamás, que es un perro sarnoso, nos hace arrodillar. Con más razón, estos que son ejércitos más fuertes, ejércitos de terroristas, nos van a atacar con más certeza. Porque van a decir, bueno, si jamás lo logró doblegar. Con más razón nosotros, pues, que tenemos mejor armamento. Porque el armamento que tiene Hezbollah no se puede comparar con la calidad de armamentito que tiene el Hamas, sin menospreciar, porque igual mata. Lo que tiene Hezbollah, mijito, es de mucho peligro. Lo repito, 200.000 misiles apuntando contra Israel con poder realmente que merece respeto. ¿Qué dice el ejército de Israel ante la situación que cada día toma más fuerza con Hezbollah? ¿Habrá una guerra? Sí, en el verano. Se ha venido hablando de una guerra en el verano entre Israel y Hezbollah. Se esperó esta época del año porque en el invierno, se entiende, era complicado luchar en aquella región. ¿Por qué? Porque es una zona de nieve y en el frío las temperaturas descendieron a extremo este año y la nieve no deja transitar. Se esperó que pase la primavera, que pase el frío, y ahora que viene el verano es el momento ideal para Israel de emprender una guerra abierta contra el Hezbollah al precio que sea. Dice esto además el Hezbollah, quiero leer lo que dijo el Hezbollah, escuche esto, dice, las fuerzas Radwan no están preparadas ni vamos a aceptar para retroceder 10 kilómetros de la frontera con Israel. Según Hezbollah, la mayoría de las tropas Radwan, los grupos de élite de estos grupos terroristas, viven en las aldeas ubicadas en el sur del país. Por ende, es imposible prohibir su presencia allí. Claro, porque se compraron y se hicieron casas ahí. Listo, es su casa. ¿Cómo lo botas de su casa? Bueno, al evaluar la situación en la frontera norte, ante esto, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, dijo hoy, la misión no está completa. Va a haber un verano muy caluroso, dijo él. El ministro de Defensa dijo en una conversación con los soldados de Israel, para devolver a los residentes del norte a sus hogares de forma segura, se necesita un proceso, sea político o militar operativo. Y es deber del ejército preparar ese proceso militar. ¿De qué está hablando? Existen ciudades en el norte de Israel, donde yo estuve el otro día, hace poquito, en Kiryat Shmona, por ejemplo. Kiryat Shmona es una ciudad que está pegadita al Líbano, a metros, ni siquiera que kilómetros, metros está. Se ven de vecino a vecino, uno es libanés y el otro es israelí. Bueno, ok. Está desalojada por completo de presencia civil. Todos los civiles han sido evacuados los primeros días de octubre en cuanto comenzó el ataque del Hamas. Llevan 7 meses viviendo en hoteles o en casas de familiares. No pueden regresar a sus casas. Son miles, son 200.000 israelíes, 200.000 israelíes que no pueden volver a sus casas desde hace 8 meses. Están viviendo, lo repito, en casas de amigos y de familiares. Ok. Toda esa gente quiere volver a su casa, pero el ejército no puede arriesgarlos. Por eso es inevitable y también necesaria la guerra contra Hezbollah para eliminar esa amenaza del camino. Estoy decidido, dice Yoav Gallant, a devolver a los residentes a sus hogares sanos y salvos y a reconstruir lo que fue destruido. Soy consciente de esta necesidad. La guerra es algo que tiene costes. Será muy pesada para Israel, pero será catastrófica para Hezbollah y para todo el Líbano. Nos esforzaremos por llegar a una situación sin llegar a la guerra, no quisiéramos, pero si este es el último recurso, recurriremos a la guerra, porque al final tenemos la obligación de implementar nuestro compromiso con los ciudadanos. Tenemos implementos de fuego muy importantes y muy poderosos que no han sido utilizados nunca por Israel. Ponga cuidado. Y nos aseguraremos que si hay que activarlos, lo haremos. Ahora hay que prepararse. Este verano podría ser muy caluroso, dijo Yoav Gallant, quien en una oportunidad anterior dijo claramente algo muy fuerte, que vamos a devolver al Líbano a la edad de piedra si es de que siguen provocando y atacando.
Dios no lo quiera así, pero si se desarrolla aquí una escalada o un conflicto, devolveremos al Líbano a la edad de piedra. No dudaremos en usar todo nuestro poder y erosionar cada centímetro de Hezbollah y el Líbano si es necesario. Hezbollah está empujando al Líbano a una guerra que probablemente tendrá lugar. Está cometiendo errores. Y si se cometen errores de este tipo aquí, ¿quién pagará el precio? En primer lugar, los ciudadanos del Líbano. Lo que estamos haciendo en Gaza, sabemos cómo hacerlo en Beirut. Por lo tanto, espero que para este sector, Hezbollah actúe como debe y que Nasrallah no siga desafiándonos. Muchas gracias. Y si ustedes creen que solamente los ataques terroristas son contra personas vivas, también atacan lugares significativos con un profundo simbolismo espiritual por el pueblo de Israel. El Hezbollah colocó artefactos explosivos nada más y nada menos que en el altar que Josué, hijo de Nun, levantó al entrar a la tierra prometida cuando cruzó el Jordán, tras la muerte de Moisés. En ausencia de presencia judía en el lugar, ese momento, colocaron un artefacto explosivo para hacer volar por los aires el altar bíblico levantado por Josué. Felizmente no estaría ningún soldado israelí, pero estaba Dios. Y Dios mismo evitó que esto ocurra. A la final encontraron el explosivo que no alcanzó a detonar. Es verdadero milagro. ¿De cuál altar estoy hablando? Porque hay muchos. Pues del que voy a mencionar ahorita. Josué capítulo 8, verso 30. Entonces Josué construyó en el monte Ebal un altar al Señor, el Dios de Israel, tal como Moisés, el siervo del Señor, se lo había ordenado a los israelitas y conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Un altar de piedra sin labrar. Entonces los israelitas ofrecieron holocausto sobre el altar y presentaron sacrificios de reconciliación al Señor. Luego, en presencia de los israelitas, Josué grabó en las piedras del altar la ley que Moisés le había entregado a Israel. Bueno, ok, ahí pueden ustedes darse cuenta. Y voy a cerrar con la última noticia este momento. A Joe Biden le puede costar muy caro el chistecito, la payasada de negarle a Israel el armamento. Le voy a contar por qué. El senador Tom Cotton dice que la Cámara de Representantes debe iniciar un proceso de acusación formal contra el presidente Joe Biden por su decisión de detener el suministro de armamento a Israel en la guerra. La Casa Blanca no tiene más remedio, ¿verdad?, que recibir una acusación formal, dice, por negarse a ayudar a un aliado en tiempo de guerra. Bueno, ojalá Dios lo quiera, que Biden pague de alguna manera por lo que está provocando. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, yo quiero agradecerles por su tiempo, por su amabilidad, por estar pendientes a este noticiero que lo hago con todo mi corazón para honrar a Dios y para que ustedes estén bien informados. Quiero pedirles, por favor, se unan a mi Telegram David Diamond Conferencista para recibir información al minuto, al segundo, de todo lo que acontece en Israel. Cada día que pasa, la temperatura aumenta en Israel, no solo en el clima, sino en la crisis militar con el Líbano primordialmente. Y es necesario que ustedes estén enterados al minuto, más aún con cosas que no puedo mostrar acá. Hay imágenes de bombardeos o eliminaciones selectivas que hace Israel contra terroristas del Hezbollah que yo no puedo mostrar en YouTube, videos que son realmente contundentes de muchas situaciones que YouTube no permite publicar. Por favor, únanse a mi Telegram. En segundo lugar, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. A nuestros canales, son dos, pero por favor suscríbanse a este, principalmente, por favor, donde estoy emitiendo este video. Y no olviden, por favor, el libro Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel, con el origen, la historia y las profecías del conflicto en el Oriente Medio. Mis queridos hermanos y amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes. Que Dios los bendiga hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Shabbat Shalom, desde Israel. Muchas gracias.